No todos los maestros que están en una condición o en un proceso de enseñanza desde la lengua indígena tienen el suficiente material o el adecuado material para promover la lengua, ¿no? Tenemos que garantizar el que en todas las escuelas tengamos ciertos mínimos indispensables, y ya lo mencionaba Guadalupe, o sea, no es posible pensar en escuelas que no tengan electricidad, que no tengan baños dignos. Hace rato que se tocaba el tema de la conectividad, quedaba un poco la duda en el ambiente de si es una condición básica, ¿no? En la evaluación de condiciones para la enseñanza y el aprendizaje sí está planteada, o sea, sí se considera una condición básica. Señoras y señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más, una nueva emisión de esta serie especial, Pensar la Educación en México. Muy bienvenidos a esta serie patrocinada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y por el Canal 22. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a abordar un tema relevante e importante para muchos mexicanos en el territorio nacional y tiene que ver con la condición física, con el estado y la infraestructura de los planteles educativos. Y para ello le quiero dar la bienvenida, y me da un enorme gusto recibir a la doctora Regina Martínez Casas, que es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Regina, por estar con nosotros. A la doctora Guadalupe Ruiz Cuellar, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y desde allá vino hasta acá, cosa que le agradezco además. Gracias, Guadalupe, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y por supuesto, a los anfitriones de esta serie, a el INE, a la maestra Patricia Vázquez del Mercado, que es consejera de la Junta de Gobierno del INE. Patricia, bienvenida, gracias. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Bueno, a ver, corren leyendas por el país y se cuentan cuentos e historias de que tenemos miles de escuelas con piso de tierra, y tenemos escuelas que no tienen pizarrón, y escuelas que no tienen agua potable, y escuelas, en fin. Y esto es utilizado por tirios y troyanos en un sentido y en otro. ¿Cuál, para compartir con el auditorio, es la foto real? Es decir, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación actual de la condición física de las escuelas? Doctora, por favor, Regina. Bueno, me parece importante mencionar que como parte de las evaluaciones que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación está la evaluación de las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, esta dimensión de la condición material de las escuelas es una de las 8 dimensiones que influyen en estas condiciones generales en las que elaboran los docentes y en las que estudian y aprenden los niños y los jóvenes. Pero esto es muy importante que lo diga, porque no solamente se trata de que sea bonito, ¿no? O de que esté pintado, o de que tenga colores agradables. Eso tiene que ver con el aprendizaje. Así es. Está comprobado. Es decir, ¿una escuela mejor equipada, bien pintada, agradable, influye en el aprendizaje de los niños? ¿Los niños aprenden mejor por eso? Sí, todas estas condiciones a las que alude Regina, que forman parte de la evaluación de condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, tienen sustento tanto en la normatividad, en distintos ordenamientos, como en los resultados de investigaciones que efectivamente muestran que se trata de factores que finalmente contribuyen a configurar un ambiente para la enseñanza y el aprendizaje, y aunque quizá muchos de estos factores no tienen una influencia directa, porque uno podría decir, bueno, no aprendo más o menos si estoy en el... Sí, porque el aula está iluminada o está bien ventilada, pero en realidad el aprendizaje depende de muchos factores y algunos de ellos influyen primero en otros factores y luego en otros y en otros, y se va haciendo una cadena que al final va teniendo un efecto positivo si se dan las mejores condiciones en el aprendizaje de Pero los hoy niños. sabemos, voy a volver, no me estoy desviando, pero me interesa puntualizar este tema, porque hoy sabemos y las neurociencias nos dicen que
la autoestima y la parte de la inteligencia emocional es fundamental para el aprendizaje. Y que si un niño se siente bien, se siente seguro, se siente aceptado, se siente protegido, va a aprender más y mejor y va a aprender o va a desarrollar mejor sus habilidades y competencias. En esta línea, y siguiendo lo que ustedes dicen, la lógica sería pensar que un plantel con las condiciones básicas necesarias potenciaría el aprendizaje. De acuerdo, Leonardo. Yo me parece muy importante lo que dices, pero permíteme acoger tu argumento desde el enfoque de derechos, ¿no? Me parece que cuando hablamos de las condiciones materiales del aprendizaje, tenemos que decir el derecho que tiene tanto el alumno como el docente, porque luego de repente la discusión solamente se centra en si los alumnos tienen un escritorio adecuado o si tienen el pizarrón, como tú bien lo decías hace ratito, pero tiene que ver con la condición con el derecho de enseñar y con el derecho de aprender. Correcto. ¿No? Y me parece muy importante verlo así, porque no solamente entonces estamos promoviendo que los alumnos se sientan en un ambiente favorable al aprendizaje, sino que también el maestro tenga los recursos disponibles que le permitan promover, generar conocimiento en el aula. Y esto a lo mejor pareciera algo muy poco fácil de acercar, de lograr, ¿no? Pero cuando vemos el enfoque de derechos, miramos toda la escuela, no solamente, insisto, en mobiliario. Es qué pasa con los libros, qué pasa con los materiales educativos a los que tienen acceso los maestros. Y un dato me parece muy revelador de estas evaluaciones que decía Regina, que hace el propio instituto, es que 3 de cada 10 maestros tienen materiales en temas de educación indígena que van acorde con la enseñanza de su lengua. Es decir, no todos los maestros que están en una condición o en un proceso de enseñanza desde la lengua indígena tienen el suficiente material o el adecuado material para promover la lengua, ¿no? Entonces me parece que 3 de cada 10. 3 de cada 10. Es decir, ahí tenemos un déficit, un hándicap de el 70%. Exacto. Okay. Exacto. Y para terminar con esta idea, me parece importantísimo esto que mencionas de cómo motivamos, es decir, tener una bonita escuela es importante. A ver, el tema no es ponerle la categoría, lo adjetivo, es tener las condiciones básicas en las que desearíamos o queremos que todas las niñas, niños y jóvenes de este país aprendan. Es decir, el tema no es estético. Exacto. Ojo, ya hay que ponerlo, porque si no luego pues, se puede distorsionar el debate. ¿Cuáles son las condiciones básicas? Pues yo empezaría diciendo, primero, para mí es importantísimo que tengan condiciones, un espacio digno de aprender. ¿Qué significa? Por lo menos que haya una banca para cada alumno o si no un espacio para cada alumno donde puedan aprender. Ya últimamente hay mobiliarios que ya son de parejas, de equipo, en fin, claro, ¿no? Pero por lo menos que cada uno sienta el alumno que tiene su espacio en el sitio, aula, correcto. un sitio en su lugar, ¿no? Que eso es como el enfoque de darle al alumno el espacio que se merece dentro del aula, no dentro de la escuela, dentro del aula, ¿no? Otro tema que me parece muy importante, que no sé qué opina Regina y Guadalupe, tiene que ver también con un espacio donde el maestro se sienta a gusto para apoyarse en lo que tiene que enseñar. Es decir, ya sea una mesa, un escritorio, pero muchas veces visitamos muchas escuelas en este país, escuelas públicas, donde los maestros no tienen un espacio también que respete su sitio como docente. No importa la forma en la que está acomodada el aula. Y uno tercero que me parece muy importante, que tiene que ver con dignificar, ya hablar de higiene y seguridad de los niños. Un espacio limpio. Y llevarlo un poquito más, es a tener baños en las escuelas, ¿no? Entonces... Y baño funcionando, operando, con agua corriente, etcétera. Exacto, y dignos, ¿no? Entonces, podremos hablar de todos los componentes que se requieren en una escuela. Yo estoy poniendo 3 en la mesa, pero me parece que es muy importante porque tiene que ver otra vez con este enfoque de derechos del que hablábamos. ¿Coincidimos con esto, Guadalupe? ¿Qué otras faltarían aquí? Bueno, en cuanto a condiciones materiales, efectivamente son estas que ya se han señalado. Lo más básico, los servicios básicos, valga la redundancia, agua, ¿Energía eléctrica es importante? ¿Sí? También es importante. También hay normas de construcción de las escuelas que señalan que esto debe de estar presente. También la investigación sustenta
pues que para poder tener procesos que incorporen, por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación. Pero ya nos fuimos ahí muy lejos. El ¿De uso qué me está de hablando? ¿De conectividad y de eso? Sí. ¿Esto ya es una condición básica, la conectividad? Porque ahí sí creo que tenemos un déficit enorme, ¿no? Sí, de hecho lo hay. Ahora, una cuestión que yo creo que es importante señalar también es que bueno, podemos tener medidas a nivel nacional, a nivel general, pero lo que también es cierto es que si algo caracteriza a nuestro sistema educativo y a sus escuelas es la heterogeneidad, ¿no? Y que podemos encontrar en el medio urbano mucho mejores condiciones que en el medio rural, ¿no? Y que si las ponemos en una escala, pues las escuelas que están en general con condiciones más deficitarias son las escuelas pequeñas, de comunidades aisladas, pues los cursos comunitarios, a pesar de que creo que CONAFE pues hace un esfuerzo importante por, al menos por equiparlas muy bien, por dotarlas de materiales. De material, ¿no? Regina. Hay un tema además, digamos, siguiendo con lo que ya comentaban antes, que tiene que ver con no solo la heterogeneidad, sino cómo esta reproduce desigualdades que ya existen en México de manera muy importante. Entonces, precisamente en los municipios... Lo cual es como una locura, ¿no? La escuela debiera corregir esas desigualdades y tenemos algunas que las fomentan o las o sea, lo que encontramos agudizan. es que las escuelas con peores condiciones son también las que se ubican en municipios más pobres, Correcto. donde la escolaridad, por ejemplo, de los padres, de los estudiantes, es mínima, y entonces hay un efecto de ensanchamiento de la brecha, Claro. de acceso al derecho de a una educación de calidad, digna, con equidad, precisamente porque las condiciones en las que están trabajando los docentes y en las que están aprendiendo los estudiantes son muy desiguales y se agudiza la desigualdad conforme nos vamos moviendo no solo entre el campo y la ciudad, sino entre modalidades educativas. Déjenme hacer una pausa aquí, por favor, ir a mensajes y dejo sobre la mesa la discusión. Es decir, bueno, veíamos un sitio, una banca, una mesa, un espacio de trabajo, uno para el maestro, para el profesor, servicios básicos de agua, de baño, sanitarios, etcétera, etcétera. Todo lo demás ya es extra, proyectores, pantallas, conectividad, flat screens, todas estas cosas ya, ¿una escuela puede vivir con eso o en pleno siglo XXI que se habla de redes, tecnología, etcétera, es imprescindible tener esos recursos? Lo dejo sobre la mesa, vamos a mensajes y estamos hablando y pensando la educación. Volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. A ver, para refrendar esto muy bien, ¿qué es lo básico y qué es lo complementario? Y si lo básico y lo complementario difiere por zona o por región. Lo básico en la ciudad es una cosa y en zonas rurales es otra. Regina, y vamos de regreso. Sí, bueno, yo creo que en principio todas las escuelas deberían de estar lo mejor equipadas posibles. En todo el país. En todo el país. Sea la zona que sea. Sea la zona que sea, porque de otra manera estamos reproduciendo, como ya mencionaba, un esquema de desigualdad. Claro. Y entonces estamos condicionando a que los niños que egresan de cierto perfil de escuelas solo puedan trabajar, por ejemplo, en empleos poco especializados. Claro. Y en cambio los niños que asisten a escuelas mejor equipadas, en el futuro tendrán la posibilidad de aprovechar esas herramientas que adquieren en el espacio escolar para insertarse de mejor manera en el mundo del empleo. Pero por otro lado, efectivamente, tenemos que garantizar el que en todas las escuelas tengamos ciertos mínimos indispensables, y ya lo mencionaba Guadalupe, o sea, no es posible pensar en escuelas que no tengan electricidad, que no tengan baños dignos, como lo mencionaba también la consejera. ¿Tenemos estadísticas? Digo, ustedes se las deben saber y todas estas cosas, pero en México estamos hablando de básica, ¿no? Esencialmente, Sí. ¿no? Pero en básica, primaria y secundaria,
tenemos un total de ¿cuántas escuelas en este país, Pati? En total en el país Sí. son 30,000 escuelas. 32 o por ahí, 32,000. ¿no? Ok. ¿Y de esas qué porcentaje, más o menos, está en condiciones? No es cierto, son 250,000 escuelas. 250,000. perdón. Es que Sí. estamos pensando en los 30 millones de alumnos. Sí, ¿verdad? sí. ¿Cuántas están en condiciones óptimas? ¿Cuántas están en medianas? ¿Cuántas están en un estado de grave carencia? Yo creo que a lo mejor podremos pensarlo desde otra perspectiva. No se arruguen con los números, no pasa nada. O sea, me parece, Discutimos porque yo creo que tuvimos un gran elemento en el 2013, que fue un censo que levantó la propia Secretaría de Educación. Que no teníamos, que era justo un censo y que nos daba un índice de carencias. Correcto. En donde más o menos, con base en esa información, se tomaron decisiones para asignar recursos de mejoramiento en la infraestructura inmobiliaria de las escuelas. Claro. Quiero pensar que de manera... Cuantificar eso, de qué tamaño es. ¿no? Y que me parece que fue un grandísimo esfuerzo que se hizo en el 2013-2014. Si no me recuerdo, en números generales, más del 60% de las escuelas en el país, es decir, de las más de 250,000 escuelas, de la educación obligatoria estamos hablando, porque fue donde se levantó el censo, presentaban un reto con diferentes niveles de profundidad. 60%. 60%, ¿no? Usted trae datos, ¿no, doctora? Yo traigo algunos datos que son así como muy puntuales. Por ejemplo, pero adelante, por favor. El 30% de las escuelas que son comunitarias, de estas escuelas multigrado, no tienen agua. 30%. El 30%. Hay digamos, un requisito indispensable para que haya condiciones de higiene suficientes para que los niños estén asistiendo sin necesidad de preocuparse porque no pueden lavarse las manos o tienen que salir del espacio escolar para alguna necesidad. En cambio, en las escuelas urbanas, solo el 2.3% no tiene agua. agua. Pero Entonces, todavía tenemos donde escuelas vemos. sin agua en Claro, ciudades, lo cual me todavía. parecería Todavía. increíble, ¿no? Sí. Entonces, el 30 en zonas rurales. Sí. A ver, ¿qué entendemos por una escuela rural? Porque cuando el público nos escucha, ¿una escuela rural está en medio del campo o es una escuela en una entidad federativa, en un estado que no necesariamente es una capital, no es una ciudad, sino es una ranchería o una comunidad alejada o un suburbio? ¿Eso es una escuela rural? ¿Qué es una escuela rural? Pues su carácter está determinado por el tamaño de la localidad donde está ubicada. O sea, densidad poblacional, digamos, ¿sí? Sí, el número de habitantes, tal cual. ¿Es rural a partir de...? Bueno, hasta donde yo sé, todavía hasta hace algunos años era 2.500 habitantes para abajo. En No una sé si comunidad. ya subió Sí, un poquito. depende del criterio, es entre 5.000 y 2.500 habitantes. Esa se considera rural. Se consideran comunidades rurales y por lo tanto las escuelas Que se están enclavadas ubicarían ahí, claro, en el medio correcto. rural. Ahora, en el país hay una enorme cantidad de comunidades muy pequeñas. Muy o sea, pequeñas, que estamos sí, hablando claro. de 500 habitantes. O sea, y pues eso, digamos, ha justificado esta idea de que habiendo tan poca población, tan pocos niños, finalmente, pues no se justifica instalar una escuela Porque son muy en poquitos. forma, porque son muy poquitos. Y lo vemos en la tele, luego en los mensajes o en los spots, cuando vemos un niño que tiene que caminar con su hermanita o con su papá y caminan tantos kilómetros, 2 municipios para llegar al que sigue, que es donde está la escuela. Así es. Estos son los casos. Sí, el otro rasgo que tienen estas escuelas, ya lo comentaba la doctora Regina, es que típicamente son escuelas multigrado. Porque no hay suficientes maestros. Y un solo maestro atiende todo. Atiende todos los grados, atiende A ver, las vamos a hacer cuestiones la ilusión. Yo administrativas. soy el secretario de Educación, mañana Dios nos libre, ¿no? Y ustedes son mi grupo de asesores. Y yo les digo, a ver, vamos a empezar por las más amoladas. ¿Son estas, las comunitarias, que no, esas son las más amoladas? Sí, imagínate, traigo otro dato que también es preocupante. En este tipo de escuelas, menos del 15% proporciona a los niños agua para beber. Pensemos que el clima en México, en la mayor parte del país, es de caluroso a extremo a muy caluroso. Y los niños pasan por lo menos 4 horas del día en la escuela. Lo que pasa es que este ya es un problema que escapa al ámbito educativo. Es decir, este es un problema que tiene que ver con infraestructura, la Conagua, otras cosas. ¿Por qué no tenemos agua potable en el país? Porque es un problema enorme. Que las escuelas no tengan agua potable es una consecuencia, pero
pues en sus casas tampoco tienen agua potable. Ustedes no abren la llave y se toman el vaso de agua. Es una cuestión contextual. Finalmente la escuela se ve impactada por las características del contexto donde está. Y muy probablemente, como secretario de Educación, no te vamos a decir que tú lo resuelvas porque necesitamos el concurso. Lo necesitan, dígaselo, doctora, dígaselo, porque el secretario anda como buscando que le digan qué hacer, así es que dígale. Necesitamos el concurso de diferentes sectores, ¿no? Que se sumen, claro. Pero a ver, otra vez, entonces, las más amoladas son las comunitarias. Esas no tienen baños, no tienen agua corriente. ¿Y no tienen agua para beber? ¿Y piso? La mayoría sí tienen piso, o sea, son de las condiciones que están más cubiertas. ¿Y servicio eléctrico? También hay un número suficientemente alto de escuelas con energía eléctrica, pero yo creo que ahorita tocamos un tema que me parece a mí fundamental destacar, y es que la comunidad escolar no está al margen del resto de lo que sucede dentro del ámbito de la geografía en la que se encuentra inserta. La escuela forma parte de cada comunidad, de cada barrio, de cada colonia, de cada ciudad en donde se encuentra ubicada, y precisamente de lo que nos están hablando estas cifras es de la condición en la que los docentes, los directivos, los padres de familia y los niños tienen que convivir cotidianamente y enfrentar para asistir a la escuela. Entonces es un conjunto de desafíos en donde si tú llegaras a ser secretaria de Educación... No se burle, tampoco me ve así como con lástima. ¿Qué tal si un día le doy una sorpresa? No, al contrario, y me daría mucho gusto. Pati, ya fue eso, ¿eh? Sí, yo lo sé, y seguramente tuvo que enfrentarse con esta realidad de tener que dialogar con interlocutores que son indispensables para garantizar estas condiciones mínimas para que las escuelas funcionen Por eso me parece fantástico que tú estés sentada hoy en la Junta de Gobierno del INE. Porque tú ya estuviste sentada del otro lado del escritorio, ¿no? Del que ejecuta políticas públicas y el que tiene que tomar decisiones presupuestales. Y cuando tienes la visión de los dos lados, te das cuenta de que los problemas no se resuelven fácilmente, ¿no? Claro, coincido plenamente. A ver, me parece muy importante un tema que han puesto sobre la mesa que tiene que ver con a quién, si tú fueras el secretario de Educación, a quién hay que darle los recursos de manera inmediata. Me parece que hay que tener insistir en esta mirada de derechos y una mirada de equidad, ¿no? Entonces, voltear a ver a estas escuelas multigrado, a las escuelas comunitarias, a las telesecundarias indígenas. ¿Esas también están muy mal, las telesecundarias? A ver, hay de todo. Y tiene mucho que ver con un rol que juegan los directores de las escuelas, es decir, y aquí quiero entrar en otro tema que tiene que ver, algo que platicamos mucho en el INE, que tiene que ver con la concurrencia, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos en mejorar las condiciones de una escuela, lo primero que se te viene a la cabeza es la infraestructura, la parte estética de la que hablábamos, ¿no? Y en esa parte estética de la escuela concurren otros actores que no solamente o únicamente pueden depender de la decisión del secretario de Educación. Me parece, ejemplo, el presidente municipal, las gestiones que hacen de repente los diputados y demás a favor de las escuelas de sus diferentes localidades y demás. Pero sí me parece que es urgente mirar a las escuelas que están con mayor reto educativo y mucho de eso se concentra en ese tipo de escuelas que hemos clasificado, las escuelas pues indígenas, comunitarias, multigrado, en fin, ¿no? Preescolares indígenas, etcétera, etcétera. Entonces ahí creo que vale Es decir, hasta arriba de la lista, en el orden de prioridades, esas tendrían que ocupar el primer lugar. Por supuesto, porque ahí deducimos las brechas de desigualdad que de por sí ya se reproducen. Y por otro lado, me parece muy importante señalar que la participación de los padres de familia, también pensamos, y a lo mejor a veces hacemos a un lado esa capacidad de reorganizar la escuela que tienen los propios padres de familia, los propios directores y demás. No veamos a la escuela como este espacio único, salón tras salón, el baño, ¿no? Veamos a la escuela como un conjunto de acciones, de decisiones que toman la comunidad educativa para favorecer el aprendizaje. Déjanos hacer una pausa ahí, pero me importa mucho que, porque el director tiene un rol, quiero entender cuál es y de qué dimensión, porque uno siempre piensa luego que todo esto es pues cosa de la SEP, ¿no? Que la SEP tiene la varita mágica para resolver esto, o de las secretarías de educación
estatales en los estados y a veces pues el problema baja hasta más. Estamos pensando en la educación con 3 expertas en materia educativa en México. Mensajes, regresamos enseguida. A ver, estamos claros dónde está la prioridad y la prioridad, enfatizamos, es atender a esas más lastimadas o con menos recursos. Es un mensaje clarísimo a la autoridad, no hay donde, ahora, ojalá ya alcance el presupuesto, porque ya tampoco, no es tan fácil. Tú dirigiste en Puebla y te enfrentaste a un problema así, porque cuando haces el censo, pues a veces no alcanzan los presupuestos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, pero insisto en el tema de la concurrencia. Parece ser que la decisión solamente el mejoramiento de las escuelas está solo a nivel de autoridad educativa estatal o autoridad educativa federal. ¿Y no es así? Y hay muchos recursos de muchos programas de la Secretaría de Desarrollo Social, sobre todo recursos que tienen los propios presidentes municipales, que es donde creo que hay un ámbito de inmediata competencia, además de responsabilidad, también de abonar al mejoramiento y al mantenimiento de las escuelas. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que pensar es que el tema de la infraestructura educativa, el reto que ha sido es la falta de sumar los esfuerzos para poder atender las necesidades locales. ¿A quién le tocaría ese trabajo? Me parece que es un ejercicio que tendría que hacer la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, colaborando con otras dependencias. CDSOL, exacto, etcétera, etcétera. ¿no? Y me parece, y con los estados, y supongo, me parece ¿no? muy importante la participación de los gobernadores, y de las y de los gobernadores, por supuesto, pero además también esas voces de los presidentes municipales que tienen y que reciben cotidianamente las necesidades y las demandas de los padres de familia, porque, a ver, no hay cosa que le ocupe y que le preocupe más a un padre de familia que la escuela de su hijo, claro, vaya a la escuela, por supuesto, claro, y que esté en condiciones meramente dignas. Claro, ¿no? claro. Entonces, me parece que hay todo un reto de un diálogo que hay que construir. Hay esfuerzos importantes, hay por supuesto recursos que se han asignado desde el gobierno federal para el mejoramiento, porque no tampoco, o sea, me parece justo decir que también ha habido avances, por supuesto que las hay. No hemos logrado, y las evaluaciones que hace el propio instituto nos indican que todavía seguimos con los retos de mejoramiento, de dignificación, de equipamiento y por supuesto de incluir nuevas formas de materiales y de aprendizajes dentro de la escuela. Los que estamos un poco afuera y vemos los documentos y todo, es como el cuento de nunca acabar, porque este es un tema recurrente en los últimos 30 años. Claro. Es decir, ¿qué hicimos mal? ¿Construimos escuelas incompletas o hicimos muchas con muy pocos recursos porque había que dar una amplia cobertura? Pero no me explico una escuela sin baños. ¿A quién se le ocurrió la peregrina idea de que los niños no iban a ir al baño durante su jornada escolar? No entiendo. O sea, ¿cómo haces una escuela sin baños? Bueno, yo creo que, o sea, finalmente hay un modelo de ahora Instituto de Infraestructura Educativa, que antes era el CAPSE. Tiene, pues yo creo que de mucho tiempo atrás, normas al respecto, con especificaciones muy precisas de qué debe de haber, servicios, el tamaño de las aulas, cuándo se construye una escuela para ser escuela. Y obviamente sí hay baños. Yo creo que estos datos que se relevan ¿Son tienen que ver... de escuelas más antiguas, digamos? O escuelas que se hacen adaptando ciertos espacios, correcto. ¿no? Una casa que la convierten en escuela. Ajá, o que la escuela funciona en el comisariado ejidal, por decir, ¿no? Y entonces, pues baño como tal no hay, a lo mejor hay algún servicio de letrinas o algún otro tipo de arreglo, digamos, para atender estas necesidades, pero no hay Hoy la baño normatividad marca urbano, con digamos. toda claridad qué debe tener, cuáles son los requisitos básicos, todo. Por supuesto. Y las escuelas nuevas que se hacen en los estados o a nivel federal, etcétera, cumplen con esto, quiero suponer. No, a ver, claro, cumplen, deben de cumplir, porque además hay una ley clarísima que indica incluso hasta los materiales de construcción que tienen que tener las escuelas para soportar, entre muchas otras cosas, los diferentes fenómenos
de la naturaleza. Estoy hablando un huracán o estoy hablando de un sismo. Y yo creo que aquí vale mucho la pena decir por qué hay tanta exigencia en el tratamiento de los materiales, porque normalmente en una situación de un fenómeno de la naturaleza, que las escuelas se vuelven los albergues para recibir, sí, por supuesto, a la población, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, también mucho que ver el tema de las ventanas que se utilizan y demás. Entonces, claro que hay normas, por supuesto que hay que seguir trabajando, y en donde hay un gran reto, me parece que es importante hablar de los retos, cuando los padres de familia también consideran la ampliación de la escuela, ¿no? Claro. Y entonces construir un aula adicional que no necesariamente cumple con los requisitos de infraestructura. Tú mencionaste antes, y no lo quiero dejar, el rol del director. ¿Qué puede hacer el director cuando el director pues ya tiene bastante con organizar la escuela? ¿Qué rol puede jugar para mejorar las condiciones físicas de la escuela? Bueno, yo lo primero que diría es, no hay persona que conozca más cerca lo que sucede en una escuela que el propio director, sí, que funciona, que no sirve. Entonces, un tema que además lo hacen los directores con mucha responsabilidad, porque hay que decirlo, es tener un diagnóstico actualizado de las necesidades de infraestructura de su escuela. Y por supuesto, una de las funciones de un director, entendida en la vinculación con la fuera autoridad, de la escuela, es gestionar recursos a favor de la escuela, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que decirlo, y hay que decirlo fuerte. Los directores de los diferentes planteles del país hacen un enorme esfuerzo cotidiano por buscar al presidente municipal, al gobernador, gobernadora, diputado, aliado, amigo, empresario también. Al papá, ¿no?, del niño que tiene el comercio, etcétera, y que le va un poquito mejor. Como para decir, me hace falta, porque también la escuela cambia, porque la demanda poblacional cambia, porque la cobertura también requiere otros retos locales. Entonces, hay que también visibilizar, y hay mucho también que trabajar en el liderazgo. Ahora bien, digamos, está ese margen de acción y muchos directores lo hacen. Eso es por iniciativa propia del director, ¿no? No está normado, ni hay nadie que se lo indique, ¿no? Pero también forma parte de las funciones que los directores tienen muy claro que tienen que cumplir. Y entonces, la mayoría de ellos, como ya lo mencionaba la consejera, pues efectivamente asumen como parte de su liderazgo frente a la comunidad educativa el tratar de buscar las mejores condiciones para que su escuela funcione. Pero hay algunos temas que de repente, precisamente también por cuestiones normativas, les entorpecen parte de su trabajo. Uno de los indicadores que llama mucho la atención de estas evaluaciones que aplica el INEE tienen que ver con la acumulación de materiales, por ejemplo, pupitres, sillas, escritorios viejos, que van haciendo bodega ahí. Que los van dejando acumulados en un espacio de la escuela y le roban se vuelven peligrosos. digamos, áreas importantes para desempeñar ya es ahí, pues pero como menciona Alpira, se vuelven peligrosos, porque se acumulan bichos, basura, los niños los usan para jugar, y esto no necesariamente existe la facilidad para que los directores dispongan de las condiciones, se deshagan de eso para que se puedan deshacer. No pueden. No, porque están inventariados y están bajo su responsabilidad. Entonces ellos tienen que hacer un conjunto de gestiones a veces interminables para dar de baja un para equipo, dar de baja mobiliario o equipo que ya no funciona y que está almacenado casi siempre de manera inadecuada porque no hay espacio suficiente en muchas de las escuelas del país, incluso en algunas de las escuelas que tienen mejores condiciones materiales. Y tampoco hay bodegas, generalmente usan un salón o un rincón del patio, ¿no es cierto? Mantenimiento, se mencionó el tema del mantenimiento. ¿Por qué es relevante esto? Pues porque quizá ahí es donde está el principal desafío. Es decir, hace rato que se tocaba el tema de la conectividad, quedaba un poco la duda en el ambiente de si es una condición básica, ¿no? En la evaluación de condiciones para la enseñanza y el aprendizaje sí está planteada, o sea, sí se considera una condición básica, aunque se puede uno encontrar un rango del 2% en cursos comunitarios a 60 y tantos % en escuelas privadas, ¿no? O sea, es un rango amplísimo. Pero bueno, yo creo que por lo que comentábamos hace un momento a propósito de que no es pensable, no es imaginable, pues que se puedan hacer escuelas que no tengan baños, ¿sí?
sí los tienen, el problema es justamente el mantenimiento, ¿no? El hecho de que no hay recursos, hasta donde entiendo, que se reciban directamente de la Secretaría para estos temas. De los planteles. Entonces, efectivamente, pues, ¿qué se hace? Pues dejar así los baños. Y se van deteriorando, evidentemente. Se van deteriorando, o bien con el apoyo de los padres de familia, o bien... y ahí entra ese filo bien delgadito de cuando dicen, a ver, el director de la escuela no tiene por qué pedirles cuotas o bonificaciones o cooperación a los papás para hacer algo en la escuela. Hipotéticamente no, pero si el baño se te está cayendo, pues ¿qué hace el director? Oigan, papás, lo arreglamos nosotros, porque si esperamos a que lo venga a arreglar la secretaría, el gobernador, etc., pues no va a pasar, ¿no es cierto? Y la otra es que hay algunos ¿Se viola algún reglamento ahí, si el director hace eso? En realidad, el director no lo solicita. La forma en la que lo solucionan es a través de los consejos de participación social, correcto. O a través de los comités de padres de familia. Entonces, en común acuerdo, los padres de familia toman la iniciativa. Son los que toman la iniciativa y son los responsables de esas cuotas de mantenimiento o de esas cuotas para beneficio de la comunidad educativa. Entonces, en realidad, no hay todo un reto ahí, me parece, es un tema muy delicado, porque no hay forma de fiscalizar los recursos, porque no es dinero público, ¿no? Pero el director no es responsable, aunque hay, por supuesto, mucha discusión y mucho debate en torno, porque hay algunos directores que forman parte de esas decisiones y demás, pero me parece que es una práctica cotidiana de todas las escuelas que al arranque del ciclo escolar se escoja el nuevo comité de padres de familia y que el comité de padres de familia decida, ¿no?, en común acuerdo, su escuela, claro, tener recursos para darle mantenimiento. Ahora, que sí veo muy importante mencionarlo, ese tema de las cuotas, ¿qué es lo que en teoría estamos pensando que se viola? La gratuidad, ¿no? Entonces ahí hay un tema de fondo. Y que sí mancha ahí el tema, porque como no hay fiscalización y hay un comité, existe la percepción de que puede ser negocio de alguien, no sé de quién, pero pues que no, la educación tiene que ser gratuita, o la Constitución dice que tiene que ser gratuita, y entonces ¿por qué estamos pagando? Y en lo que entendemos, o alguien explica, o hace un reporte transparente, se hicieron 3 salones, se le pusieron pizarrones, aquí está el dinero que ustedes pusieron. En lo que eso sucede, por lo pronto, queda la sombra de si esto se hizo indebidamente o se viola un precepto constitucional. Totalmente. Y pensemos también en que no lo hacen de una manera, con dolo, ¿me explico? Es decir, a ver, pensemos en algunas comunidades alejadas donde pues la escuela tiene mucho campo alrededor y mucho espacio, ¿no? Y está inserta la escuela en medio de una gran hectárea, porque ahí es donde está ubicada la escuela, y los padres de familia deciden que es importante construir un comedor escolar, ¿no? Entonces, me parece que, a ver, es una decisión de una necesidad muy focalizada, muy local, que no tiene absolutamente y que no contraviene ningún precepto más que el tema de darle un espacio donde los alumnos, a lo mejor por un espacio de, lo que decía Regina, de mucho calor, de extremos, climas extremos, puedan tener un espacio donde puedan tomar sus alimentos en el transcurso escolar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema porque, a ver, si no se resuelve y entonces en lo que la autoridad atiende la demanda de la solicitud del comedor escolar y demás, pues entonces si los padres de familia en común acuerdo lo deciden y lo construyen, ahí hay todo un tema que me parece que también tiene mucho que ver con algo que se discutió mucho esta administración, que es la autonomía vista desde las decisiones de las escuelas. La reforma plantea ahí una serie de flexibilidades de la participación de ese consejo escolar, su nivel de involucramiento en la escuela, qué decisiones sí, qué decisiones no. Es decir, esto ha cambiado enormemente. Antes a lo mejor era voluntario, fruto casuístico de las organizaciones de paz de familia, pero hoy hay un marco, ¿no?, de cómo los involucra. Déjenme hacer una pausa nuevamente, estamos en la última para venir a conclusiones y a la recta final. Estamos pensando en la educación, volvemos enseguida.
Estamos de regreso en la recta final. Bueno, ya hablamos de todo lo físico, los pisos, los techos, los baños, etcétera. Se comentaron algunas cifras, pero hay otros materiales que son educativos, a lo mejor pedagógicos o didácticos. ¿Qué hay de esos? Mira, otro de los indicadores que se incluye en esta evaluación de las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje es la existencia de biblioteca en la escuela. Pero además también, y es algo que me encanta, se pregunta si los niños y los docentes tienen acceso a la biblioteca, porque resulta que encontramos en estos resultados que hay muchas escuelas que cuentan con bibliotecas, que sí la tienen, pero que los estudiantes y los docentes no tienen acceso. Y entonces, pues normalmente... ¿Pero porque la cierran con 3 candados o qué? Sí, está en la... por diferentes razones está resguardada, porque se piensa que pues se pueden maltratar los libros, que se les puede dar mal uso. Y nos los guardamos así como en museo, pero no lo toquen. Nos preocupa que México es un país donde en general no leemos mucho y probablemente el espacio donde los niños se podrían acercar con por supuesto, mucho más naturalidades en la escuela, pero no los dejamos. Todavía no existe una cultura generalizada de experimentación con los materiales educativos más allá de lo que marca de manera pues más estructurada el plan. No está medido esto, Regina, es decir, ¿en qué proporción sucede esto? No sabemos ese dato. Pero sí sabemos que hay muchas escuelas con bibliotecas, pero que un porcentaje significativo de ellas no permiten que los niños y los docentes tengan acceso o solo lo permiten dentro del horario de las clases. No es en el gobierno de, no me quiero equivocar, pero no quiero que, bueno, tú creo que estabas en secundaria, entonces no te pregunto a ti, pero no es en el gobierno de Vicente Fox que quería hacer una biblioteca por aula. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Y se hizo? ¿Hay o subsisten algunos? Porque aquí como tenemos esta obsesión sexenal de reinventar el asunto cada 6 años, pero yo no sé si permanecen. Yo creo que el tema de la lectura, hasta eso, bueno, y del fomento a la lectura... Ha ido mejorando. Ha sido una política... permanente, digamos, o de largo plazo. Transseccional, digamos, en el sentido de que yo creo que sí se sigue... apoyando, digamos, la idea de que hay que poner materiales al alcance de los niños. Aunque y de los tenemos jóvenes. estos obstáculos. Pero a veces tenemos esta clase de problemas. También a veces el problema de que pues sí se van maltratando, se van perdiendo y no necesariamente hay una reposición inmediata. Pero yo creo que una cuestión positiva que se habría que señalar es que al menos los libros de texto gratuitos suelen estar con bastante oportunidad en la gran mayoría de las escuelas del país, ¿no? Y otros materiales, además de libros, la ley no marca dotar a primaria de juegos de matemáticas o de geometría. Eso es lo que menos hay, pero... Es lo que menos hay carencia de eso. Ahí son a veces los programas, por ejemplo, el programa Escuelas de Tiempo Completo, o en su momento el programa Escuelas de Calidad, que aportan recursos a las escuelas y ahí ya desde entonces la escuela tenía esa capacidad de decidir en qué iba a utilizar esos recursos. Claro que a cambio de comprometerse a lograr ciertos resultados, a modificar ciertos procesos, y eso es lo que yo creo que ha venido favoreciendo que sí puede haber en las escuelas este otro tipo de materiales, pero bueno, pues esto no llega a todas las escuelas, llega a las escuelas que participan en los programas, ¿no? Y a veces, pues la escuela tiene que decidir en qué usa el recurso, si para arreglar los baños o para comprar materiales. Y esa decisión sí es del director. O para poner una malla sombra. Esa decisión sí es del director y yo creo ahí que hay que someter en la discusión, hablándole otra vez al próximo secretario de Educación, ¿no? Ya soy tu burla, no lo voy a permitir. A ver, ¿por qué no pensamos en flexibilizar y en dejar de mirar que todo tiene que salir de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, a ver, a mí me encanta pensar y me consta, he vivido en muchas escuelas donde tienen mucha posibilidad de comprar recursos propios, ¿no? Y me encanta pensar que hay maestros que van y compran en comunidades rurales juegos de ajedrez porque deciden que quieren incorporar el juego o música, o me explico, es decir,
A ver, tenemos que dejar que la escuela también sienta viva y tenga posibilidad de adquirir materiales educativos complementarios, libros en lenguas indígenas, ¿no? En fin, cuentos, etcétera, etcétera. Claro. Y eso es lo que de repente, no, a ver, le damos libertad al director en algunas cosas, pero en esas cosas no se las damos, ¿no? Sí. Y creo que aquí la lección de escuelas de tiempo completo, escuelas de calidad, es cuando le damos al director posibilidad de adquirir junto con el colegiado, que me parece muy importante, la posibilidad de adquirir material adicional, detonan en la escuela aprendizajes significativos, sentido y además de construyen como comunidad, claro. hay vinculación, hay identidad, hay un montón de cosas. Hay contexto, claro, ¿no? Cuando decimos, es que la educación en México no está contextualizada, o el gran reto es de contextualizar la educación, también se nos olvida que tenemos que darle esa libertad. Y eso habla mucho de cómo se distribuyen los recursos desde el gobierno federal. Se nos va a acabar el tiempo y no quiero, me faltaría hablar de tecnología. Estamos en el siglo XXI y es una de esos temas recurrentes, obligados yo he visto muchos modelos y muchos experimentos, y que si tabletas, y si laptops, y si móviles ahora está todo este tema, etcétera. ¿Cómo estamos en eso en México? Tengo la percepción de que mal. La escuela pública tiene poco acceso a la tecnología. ¿Tenemos cifras, doctoras? Bueno, justo tú ya habías presentado. Lo que yo comentaba hace un momento sobre la conectividad es que en la modalidad donde menos hay, pues es en primaria, ¿no? En básica, los cursos comunitarios, con 2% según la evaluación de SEA de 2014. De ahí sube un poquito por eso decía yo en algún momento, es como una escala, ¿no? En la que están acomodadas las modalidades. Luego 6% en indígenas multigrado, 9% en indígenas no multigrado, y así va subiendo hasta llegar a las generales no multigrado, que son generales urbanas, casi todas ellas, o rurales en comunidades más grandes, donde, según estos datos, el 30% de las escuelas tienen conectividad. Ahí el problema asociado en el país. Sí, en el país. Sí, ahí el problema asociado es el de la obsolescencia de los equipos. Sí, los equipos, claro. O sea, sí es un tema que de repente, por eso yo me explicaría un poco la duda que quedó hace rato, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué tan necesario es esto? Porque es un tema muy, muy, muy desafiante, ¿no? Dotar y además mantener actualizado y además con este acceso. Pero es todo un debate y lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar, doctora, porque sí, es decir, la tecnología cumple una función dentro de la educación, por supuesto, potencia el aprendizaje, pluraliza el conocimiento. Permite el acceso a información. Yo creo que hay, ¿no? Y además permite desarrollar habilidades que se requieren para esta etapa ser ciudadanos del siglo XXI. Exactamente. Yo creo que eso está fuera de discusión y de debate. Ahora, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿De dónde sale la lana? ¿Quién la invierte? Hay por ahí gente que ha dicho que va a poner conectividad en todas partes. Yo sigo esperando, pero ojalá y suceda. A ver, ahora sí se sientan con el secretario de Adeveras. ¿Qué le dicen? ¿Por dónde empezar? Yo creo que por garantizar las condiciones básicas en todas estas modalidades educativas históricamente excluidas. Las rurales, las comunitarias, las telesecundarias se mencionó aquí también. El subsistema de educación indígena. Ajá. Tenemos invariablemente resultados del logro educativo muy castigados en estas modalidades educativas y pensamos que se debe solo a los docentes o a que los niños son bilingües, pero de hecho es un conjunto de variables que están interactuando para impedir el desarrollo pleno de todas las potencialidades de un sector importante de la población en México, o sea, que históricamente hemos excluido. Esto que decimos, los más pobres de los pobres, digamos, o los más marginados, atender esas prioridades primero. Sí. Aguascalientes generalmente sale muy bien evaluado y desde hace muchos años, es decir, ahí ha habido sorprendentemente continuidad, cosa que yo aplaudo. No sé si ya fue secretaria de Educación y si no, la voy a proponer, pero porque ahí ha habido, cuando uno ve los resultados de Aguascalientes de hace 15 y de hace 10 y de hace 8 y sale con un rendimiento muy bueno, es decir, ahí ha habido un buen trabajo desde hace muchos años. Ojalá y continúe. El punto ahí es, ¿hay regiones del país o estados que están más gravemente afectados que otros? Supongo que sí. Claro, por ejemplo. Bueno, el sureste. El sureste del país, en Chiapas, todos Oaxaca. Sentidos, Guerrero,
Veracruz, Tabasco, incluso en la península. También hay carencias, muchas carencias. Hay carencias, ¿no? Y pues es volver un poco a una idea que ya se había comentado, hay como un círculo perverso, porque estas peores condiciones escolares están presentes donde también hay condiciones más desfavorables en todos sentidos, ¿no? En términos socioeconómicos, políticos, culturales. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con que también la consejera lo ha señalado, o sea, necesitamos una política de equidad que atienda más, o que asigne más recursos, o que piense más creativamente cómo ayudar a que la oferta educativa no se instale en este círculo perverso de ante una demanda educativa pobre, una oferta educativa también pobre. Pati, por Yo favor. quisiera agregar tema. Me parece que la evidencia que nos dan las evaluaciones del instituto es que seguimos haciendo una distribución inequitativa de los recursos, ¿no? ¿A qué le dedicamos más? ¿A las ciudades? ¿A lo urbano? Pues a lo urbano, normalmente a lo urbano, pero también hay decisiones que se toman porque hay una mayor población, entonces Claro, muchas veces las decisiones es beneficiemos a la mayor población. Agregaría a este grupo, a este sector, educación especial. Me parece que todos esos espacios donde reciben a las niñas, niños y jóvenes con alguna discapacidad o con alguna necesidad educativa especial, que son los centros de atención múltiple y demás, hay que visibilizarlos contundentemente. Me parece que ahí hay mucho esfuerzo que hacer, porque además las maestras que atienden servicios de educación especial y los maestros, por supuesto, hacen un extraordinario trabajo. Heroico casi. ¿Por qué? Titánico, Porque sí. tiene mucho reto enseñar en un contexto. Claro, por supuesto. Entonces yo agregaría eso y agregaría también un tema que me parece importante. ¿Por qué no pensamos un poco fuera de la caja y decidir asignar recursos para el mantenimiento de las escuelas? Me parece que muchos de los problemas de los recursos materiales o de las condiciones materiales... Habría prevención si se logra mantener. Claro, se logra mantener, pero también no solamente es en el mantenimiento, sino también mantenimiento un poco más ampliado, es decir, también darle un recurso a las escuelas para que puedan adquirir materiales, pues, de aprendizaje distintos, en fin, un poco variar y dejar de pensar que todo tiene que suceder en la escuela porque los planes y programas de estudio lo dicen de una manera inflexible, ¿no? Entonces yo sí pondría en el centro de la agenda mantenimiento a las escuelas en un sentido pues amplio, ¿no? Infraestructura, por supuesto, pero materiales también para los alumnos y para los maestros, ¿no? Me parece que también hay que pensar en eso y hay que ponerlo en la agenda. El nuevo secretario te acaba de ver y tiene cita mañana en la mañana para que le digas todas estas cosas. Les quiero agradecer enormemente. Al contrario. Creo que hemos pintado un panorama de cómo está el tema, de dónde están las mayores necesidades. Esperemos que quienes van a planear y a diseñar las nuevas políticas educativas en el país contemplen estas prioridades. Así es que, Regina, muchas gracias. La doctora Regina Martínez Casas del CIESAS, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Guadalupe. Gracias por la invitación. La doctora Guadalupe Ruiz Cuellar, muchas gracias, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Patricia Vázquez del Mercado, consejera de la Junta de Gobierno. Muchas gracias. Gracias a las tres. También. Y gracias a usted por la gentileza de su atención en seguir esto que nos preocupa a todos y debe ocuparnos a todos, que es la educación de los mexicanos, mejorarla, profundizarla, agrandarla, elevar su calidad y mejorar sus condiciones. Soy Leonardo Cruchenko, hasta la próxima.